Hola, soy Ana Finat, tengo 38 años, soy madre de 4 hijos y llevo 18 años casada. Bueno, yo pertenezco a una familia católica que me ha inculcado siempre la fe. Nacimos mi hermana melliza y yo, porque somos solo 2 hermanas, en Madrid, pero nada más nacer nos vamos a vivir a la finca de mis abuelos en Toledo, en el campo, puro campo, y ya nos criamos ahí. Hemos pasado una infancia muy familiar, muy sana, pues entre animales, corriendo por el campo, siempre rodeados de familia, porque éramos una familia muy grande, éramos en total 16 primos, todos más o menos de la misma edad. Crecimos siempre juntos, así como los primeros recuerdos que tengo, pues los fines de semana venían todos mis tíos y mis primos de Madrid, nos juntábamos todos en casa de mis abuelos a comer. Me acuerdo que los domingos había siempre, porque tenemos una iglesia en el campo y siempre celebrábamos ahí la misa. Los chicos, mis primos chicos eran monaguillos, las niñas siempre salíamos a leer. Y una infancia, la verdad, que maravillosa y súper bonita y familiar. Luego, pues eso, mis padres nos inculcaron la fe de una manera muy sencilla, muy natural, como una parte más de nuestra vida. Pues recuerdo que cuando era pequeña yo siempre iba a darle los buenos días a mi madre y siempre me la encontraba leyendo pues sus libritos religiosos, sus libritos de santos, y tenía un libro que se llamaba El Santo de Cada Día, que yo desde pequeñita me encantaba, siempre sentí una atracción súper fuerte por la vida de los santos, y yo cogía este libro y cuando era pequeñita no sabía leer, pero siempre lo abría y le pedía a mi madre que me dijera cuál era el santo de ese día, y bueno, ella me lo decía y a mí me encantaba ver las imágenes y le pedía que me lo leyese. Cuando fui mayor y aprendí a leer, era yo la que iba a su cuarto y se lo leía por la mañana, era yo la que le leía el santo de cada día. Y luego, por ejemplo, pues siempre salíamos por el campo a coger flores y se las llevábamos a la iglesia a la Virgen. Bueno, pues una relación así muy natural, ¿no?, con la Virgen y con Dios, como si fueran pues un padre o una madre, así. Y nada, fuimos creciendo siempre aquí en el campo, porque estuvimos ahí hasta los 18 años, en un ambiente, yo diría, hasta la adolescencia, muy cuidado, muy sencillo, muy inocente, ¿no? Pero como con 13 o 14 años nos cambian al instituto. Entramos en un instituto en Toledo, porque hasta entonces habíamos ido al colegio a los pueblos, y yo, que siempre había sido una niña muy tranquila y muy buena, me empieza a cambiar el carácter, me empieza a volver rebelde. Y la entrada en el instituto para mí supone como llegar y como descubrir una nueva realidad que para mí era desconocida, es la verdad. Pues yo en el instituto descubro pues el tabaco, veo los porros, que para mí no existían, empezamos a hacer los primeros botellones, los primeros amoríos, ¿no?, los primeros ligoteos, rollos entre unos y otros, y a mí toda esa realidad, la verdad es que me fascina, porque yo ya estaba desarrollando un carácter muy rebelde, y me empiezo en casa a volver muy respondona, estoy todo el rato enfrentándome a mis padres, y eso va cada vez a más. Entonces llega un punto en el que yo ya bueno, pues me vuelvo como que estaba todo el rato en un enfrentamiento continuo con mis padres. Para mí se convierten como en por decirlo de alguna manera, como en mis enemigos, ¿no? Y yo recuerdo que mi hermana Casila, que era mi melliza, ya he dicho que éramos solo 2 hermanas, era una niña súper buena, súper responsable, y pues eso. Entonces yo, bueno, las hermanas mellizas, supongo que para los que tenéis hermanos mellizos, que no seréis muchos, o gemelos, siempre crecemos desde que nacemos en una continua comparación para los demás. Entonces, claro, mi hermana era la buena y yo siempre era la mala. Entonces a mí esto me creaba mucha frustración, porque yo veía a mi hermana, que es verdad que era una niña maravillosa, buenísima, y para mis padres era una gozada de hija,
hija, y yo en cambio era lo contrario, y es que yo era incapaz de controlarme. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, como soy incapaz de ser buena y de portarme bien, y me dije a mí misma, y lo que se me da bien es ser mala, voy a meterme voy a seguir haciendo este papel que es lo que a mí se me da bien. Y entonces ya pues eso, seguí por ese camino. Y nada, con 18 años nos mudamos a Madrid, mi hermana y yo, a estudiar la universidad. Entramos en la universidad, cada una en una universidad distinta, nos vamos alejando, ella y yo, que habíamos sido uña y carne toda la vida, lo habíamos compartido todo, nos vamos alejando, distanciando cada vez más. Yo no pisaba la universidad porque no iba a clase, me acuerdo que me pasaba el día en la cafetería de la universidad jugando a las cartas y en la calle, porque yo me acuerdo que la mayoría de los días o iba a la universidad y me pasaba en la cafetería, o directamente me iba a casa de una amiga mía, que la verdad es que hacíamos un tándem muy peligroso porque ella tampoco iba a clase y nos dedicábamos a irnos a la calle y a estar por ahí. Y entonces nada, voy cada vez a peor y a todo esto, en esos años conozco a un chico, el que es ahora mi marido, empiezo una relación con él muy inestable y muy tóxica, muchas idas y venidas, muy tóxica, y con 20 años me quedo embarazada. Bueno, claro, mi hermana pone el grito en el cielo, nuestros amigos, todos, porque nuestra relación verdaderamente era un horror, nadie daba un duro por ella, pero nunca nos planteamos no tener a nuestro bebé, así que decidimos seguir adelante con muchísimas dificultades. Y no solo eso, sino que lo hablamos, y como los dos queríamos que nuestra hija naciera dentro de una familia, apostamos por casarnos. Y entonces nada, 6 meses después de quedarme embarazada nos casamos, y nada, los primeros años de matrimonio son durísimos porque éramos los dos muy inmaduros. Y a ver, yo al casarme, yo al tener a mi hija, más que al casarme, yo al tener a mi hija maduro de golpe, pero mi marido no, a mi marido le cuesta muchos años madurar, entonces los primeros años de matrimonio fueron durísimos, y eso generó en mí muchas heridas, unido también pues al hecho de que me había quedado embarazada con 20 años, de que todas mis amigas, mi hermana, todo el mundo estaba viviendo pues una vida que es la que le tocaba vivir para su edad, y yo había tenido que madurar de golpe, y entonces entro en una espiral como de depresiones, ¿no?, que van y vienen. Bueno, y todo eso son unos años, como digo, muy duros, que me genera muchas heridas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la fe infantil que había tenido, mi fe esa que mi familia me había dado y que yo había asumido de una manera muy sencilla y muy natural, que es verdad que con la adolescencia me había ido alejando porque a mí Dios me estorbaba para hacer lo que me diese la gana y para ser mala, entre comillas, ¿no?, para trastear. Yo me había ido alejando, pero había mantenido la semilla de la fe. En estos años la pierdo del todo, o sea, me alejo absolutamente de Dios, no quiero saber nada, le hago totalmente responsable de todo mi dolor, de todo mi sufrimiento. Además, entiendo a Dios como un Dios castigador, que es una serie de normas, que es una serie de normas, y que si no cumplo me van a venir un montón de desgracias, voy a ir al infierno, tal, y a mí todo eso como que me genera mucho temor, y entonces nada, lo quito de mi vida. Y así van pasando los años. Yo es verdad que me voy alejando cada vez más de mi marido, y yo vamos teniendo una relación cada vez quizá más fría, ¿no? Y entonces nada, ya nace nuestra segunda hija, nuestro tercer hijo y nuestro cuarto hijo. Y cuando llevamos más o menos 13 años de matrimonio, nuestro matrimonio está totalmente en punto muerto, y mi fe absolutamente también, o sea, mi fe es inexistente.
inexistente. Es verdad que mi marido fue un pilar en la fe de la familia, porque él siempre mantuvo su fe más o menos intacta. Él es un hombre que tiene fe y que siempre la mantuvo. De hecho, nos peleábamos un montón porque él quería que fuéramos a misa con los niños los domingos y yo me negaba. De hecho, muchos domingos no iba y se iba él con los niños. Y entonces, providencialmente, por aquel entonces, bueno, providencialmente no. Primero, mi hermana por aquel entonces estaba súper metida en el mundo de las redes sociales, era influencer y tenía un canal con miles de seguidores. Entonces, claro, como parte de su día a día, porque ella documentaba todo, me sacaba a mí. Y cada vez que me sacaba, sus seguidores, pues, ¡ay, tu hermana, qué graciosa es! Como que les hacía yo mucha gracia. Y entonces le pedían que por favor a ver si Ani se hace un canal público y no sé qué. Entonces mi hermana me lo sugería y yo le decía que yo no quería canal público, que a mí me dejara en paz. Y entonces mi hermana, un día ya cansada de pedírmelo y de que yo la ignorase, me hizo un canal de Instagram público y de repente empecé a tener un montón de seguidores súper rápido. Entonces mi hermana me dijo: Ani, aprovecha que estás teniendo tantos seguidores tan rápido y te puedes ganar un dinerito con Instagram, venga, trabájalo, tal. Total, que me empecé a meter yo también en ese mundo de las redes sociales, que es un mundo súper peligroso porque te crea una vanagloria tremenda. O sea, te vas como endiosando. Al final es que pones una foto, pones una historia y son miles de comentarios buenos: eres fantástica, qué estupenda, qué guapa, qué graciosa eres, ¿no? Y entonces, claro, y aparte que te va creando una esclavitud, una necesidad de estar continuamente gustando a los demás, de tener continuamente la aprobación de los demás. Entonces yo me fui metiendo en ese mundo y dejándome atrapar por él. Y entonces nada, pues estupendo, porque estábamos mi hermana y yo, que éramos uña y carne, metidas en el mismo mundo de las redes sociales. Cada vez éramos más superficiales, porque claro, es un mundo muy superficial. Para mí, yo estaba encantada porque estaba todo el día de eventos con mi hermana, que si viajes pagados, al final todo lo que querías te lo regalaban, te ganabas tu dinerito, te estaban todo el rato poniendo por las nubes y luego, eso sí, me fui cada vez alejando más de mi marido, como descuidando más mi vocación, que era mi matrimonio, y pues eso lo tenía totalmente aparcado. Y es verdad que quitándoles tiempo a mis niños de estar con su madre. Y entonces, ¿qué pasó? Que providencialmente, ahora sí, una noche en un evento de estos nos coge un matrimonio influencer, amigos nuestros, y nos hablan de un retiro espiritual que se llama Seminario de Vida en el Espíritu, y nos cuentan que lo han hecho. Y yo le veía a él hablándonos, contándonos, ¿no? Y que les había cambiado la vida. Yo le veía a él hablar de esto y le veía verdaderamente que lo contaba con una pasión y como que yo le notaba un cambio. Y nos empieza a contar y tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que le escuché y decía: este hombre, a este hombre le ha abducido una secta. Yo me decía para mí misma. Y mi hermana ya rápidamente: pues no, Ani y yo vamos. Y yo, sí, hombre. Y yo me acuerdo que yo le decía: sí, yo no pienso ir a eso, Casila. Y yo me acuerdo que pensaba para mí: no me paso yo un fin de semana rezando y escuchando a curas ni loca. Yo pensé, yo todo el rato elucubraba. Yo sí, hombre, ya me han visto ahí, pero ni loca, vamos, me va a pasar un fin de semana yo ahí, pero vamos, no sé qué. Y entonces Casilda, ya pasada esa noche, coge y me apunta a mí con mi marido y ella con el suyo, sin preguntarme, por supuesto, nos apunta a ese retiro. Y así fue como 2 meses después de que nos contasen esto, pasado el verano, pues nada, ahí acabé yo, furiosa, a regañadientes, porque me llevaron mi hermana y mi marido con la soga al cuello, porque yo no quería ir de ninguna manera. De hecho, me lo participaron ese viernes. Yo estaba con mi maletita, que me iba al campo, a casa de mis abuelos, a ver a mis padres y a mi familia, y me dijeron: no, que nos vamos de retiro. Y yo no pienso ir, y ahí me llevaron obligada. Yo llegué furiosa al retiro, enfadadísima.
Me acuerdo que cuando llegué, yo, como he dicho, estaba súper enfadada con Dios, le hacía culpable de todo, y me acuerdo que al llegar al retiro le dije a Dios, pues aquí me tienes, digo, ahora si tienes narices, y le dije, pensé, ¿qué es lo más difícil que le puedo pedir a Dios? Lo más difícil que puede hacer Dios por mí. Dije, ya sé, digo, esto ni de coña, digo, pues aquí me tienes, ahora si tienes narices, arregla mi matrimonio. Y bueno, y entonces ahí me quedé, y el sábado, esto empezó el viernes, era de viernes a domingo, y el sábado me pegó, como yo es que lo digo así, Dios me dio un bofetón de amor, que todo ese Dios castigador, que yo le entendía como un Dios castigador, como un Dios impersonal, un Dios lejano, bueno, o sea, sí, se me presentó, como me dijo, este soy yo, este soy yo, como un amor que para mí era incapaz de, yo era incapaz de no sé, bueno, es que no voy a desvelar el retiro porque me encantaría que todos lo hicierais, todos pudierais vivirlo, pero ahí entendí, conocí a Dios, un Dios que es todo amor, todo misericordia, que me daba la mano, que me decía, vamos a empezar de cero, tú y yo, da igual lo que hayas hecho, da igual tu pasado, te perdono, conmigo yo todo lo hago nuevo, conmigo todo es posible. Yo soy todo amor, yo soy esto, y es que me decía, yo soy este, y sentía un amor que era incapaz como que no lo podía contener, una cosa brutal, y me quedé tan sumamente prendada y enamorada de Dios, me robó totalmente el corazón. Me acuerdo que el domingo dije, claro, ya toda esa mirada que tenía sobre mi matrimonio, sobre mi marido, sobre todo, a mí esa mirada me había cambiado porque tenía el amor de Dios en mi corazón, entonces miraba con otros ojos, ya tenía como una necesidad de amar, una forma de mirar a los demás y de amarlos diferente, pero porque Dios me había compartido su amor, yo creo, y sobre todo, el domingo cuando yo salí de ahí dije, esto que me ha dado, esto que a este Dios amor, no lo puedo perder, yo no me puedo volver a apartar de él. Y entonces me puse desesperada, me acuerdo, porque mi marido, mi hermana y mi cuñado no lo habían vivido con la misma intensidad que yo, no volvieron más a su vida, pero yo dije, yo tengo que buscar si esto es lo que me ha hecho conocer a Dios y lo que me ha acercado a Dios, que es el mundo carismático y de las alabanzas. Dije, yo tengo que buscar en Madrid un sitio donde pueda ir a alabar y tal. Entonces me acuerdo que empecé a ir yo sola a alabanzas, y ahí busqué como un entorno, ¿no? de alabanzas y tal, y me fui así, fui poco a poco retomando la misa, retomando la confesión, que hacía un montón que yo no me confesaba, hacía años, porque yo decía, ¿para qué me voy a confesar si voy a volver a pecar? No tengo propósito de enmienda ninguno, porque es que no quiero dejar de pecar, entonces no me confesaba. Me acuerdo que me confesaba una vez al año por hacer el paripé ante la familia, ¿no? Porque se decía que una vez al año había que confesarse por Pascua, o creo que era. Yo me confesaba una vez al año y ya está. Y entonces pues empecé a retomar la misa los domingos, por supuesto lo primero la confesión, empecé poco a poco a rezar antes de dormir, ¿no? Lo que nos habían enseñado de pequeñitas, luego poco a poco, así, todo muy poco a poco, encontré en una peregrinación a Fátima, esto fue increíble, la Virgen me regaló a mi director espiritual, me encontré con un sacerdote con el que me confesé, fue una confesión súper profunda, como una confesión de toda mi vida, desde siempre, como súper profunda, con un sacerdote que conocí ahí y que luego acabó siendo mi director espiritual, que me ayudó muchísimo con mi matrimonio, para ir poco a poco trabajando en mi matrimonio. Empecé poco a poco a rezar el rosario, pues todo así muy poco a poco, ¿no? Y luego un día, ya un año por ahí después, sentí que Dios me pedía que acercase a la gente a sus sacerdotes, y entonces se me ocurrió, digo, pues era la época de que estaba la guerra de Ucrania, y dije, bueno, pues voy a rezar el rosario, y pensé, voy a buscar un sacerdote que se anime. Claro, ninguno se animaba, porque a todos los sacerdotes les da mucho reparo, a la mayoría lo de las redes sociales, y entonces encontré en Toledo, que me ayudó una amiga, un sacerdote
el padre Valentín que me dijo que sí, empezamos así a rezar el rosario. Y me acuerdo que en los misterios la gente le hacían miles de preguntas y yo me di cuenta de que la gente tenía una necesidad de Dios, de conocer, de preguntar, tenía verdadera sed de Dios. Y entonces así fue como empezamos, vimos que por qué no hacíamos una catequesis y empezamos a hacer instacatequesis, que es como las llamamos, catequesis online, en directo en Instagram, que a la gente le encanta, la verdad, y que creo que ayudan a la que más a mí me han ayudado un montón, he aprendido muchísimo de todos los sacerdotes que me han ayudado haciendo estas catequesis, he aprendido un montón y creo que a la gente también le deben haber ayudado como a mí. Y un día, esto fue justo poco después de empezar esto, un día, porque yo seguía metida en el mundo de las redes sociales, lo compaginaba, ¿no? Hablaba mucho de Dios, porque al final lo que tenía yo en el corazón era Dios, pero seguía compaginándolo, pues, publicitando, pues, lo que me tocase, ¿no? Pues, de marcas, de pantalones, de lo que fuera. Pero yo me daba cuenta que cuando hablaba de Dios y luego tenía que publicitar ropa o lo que fuera, a mí me quitaba un montón la paz, me incomodaba un montón y me di cuenta de que yo no podía, de que no podías hablar de algo tan grande como era Dios y luego ponerme a hablar de unos calcetines, o sea, que no podía. Y entonces entendí que Dios me estaba pidiendo que mis redes fueran totalmente para Él. Y me acuerdo que me surgió entonces el miedo, ¿no? Que yo creo que fue también la tentación de decir, si mis redes son solo para ti, Señor, pensé, si mis redes son solo para ti, voy a perder a todos los seguidores, me van a quedar 3, ¿de qué va a servir? Esa fue la voz maligna, ¿no? Pero luego pensé, pero bueno, si son 3 almas, pues bendito sea Dios, son 3 almas a las que llegarás tú, Señor. Y entonces dije, bueno, Señor, mira, pues son tus redes, no van a ser mías, ya son tuyas, haz tú lo que quieras. Y entonces así fue como decidí, llamé a la agencia para la que trabajaba y les dije que ya lo dejaba lo de influencer y ya empecé a hablar solo de Dios en mis redes sociales y la verdad es que milagrosamente por eso veo que esto es de Dios, que mis redes son verdaderamente suyas, porque si no sería imposible esto. No perdí, sino que he ido ganando poquito a poquito, hemos ido cada vez más y nada, y ahora voy a contar, porque a raíz de eso, hace 1 año y medio me contacta, increíble, me escribe una seguidora y me dice que, bueno, que es que ha visto mi testimonio en las redes sociales y que le ha gustado mucho y que ella es editora, ¿no? Que trabaja en una editorial y que estaba buscando alguien que escribiera un libro, que la editorial está buscando a alguien que escribiera un libro que contrarrestase todos esos libros que hay de autoayuda en las librerías que se basan en cómo yo me salvo a mí mismo, ¿no? Basados en el yo me salvo a mí mismo, y que ellos buscaban a alguien que escribiese sobre cómo Dios es el que salva, que habían pensado en mí. Claro, a mí me dice eso y yo le digo que yo, imposible, digo, yo no soy escritora, digo, además yo escribir una cosa sobre Dios, digo, no, imposible, digo, no, os habéis equivocado, yo no soy la persona, digo, mejor, me acuerdo que le puse, digo, mejor que busquéis a un sacerdote, o a alguien que sepa más de Dios, tal, y que además que sepa escribir, yo no soy la persona, que sí que de verdad que he visto tu testimonio, que yo creo que puede hacer mucho bien, tal, y entonces le dije, bueno, voy a hablarlo con mi director espiritual a ver qué me dice, y te digo algo, y lo hablé con él. Y mi director me dijo, mira, yo creo que puede hacer mucho bien, yo creo que, bueno, que el Espíritu Santo nos va a ayudar, vamos a dejarlo en sus manos, tal. Y así fue como me puse a escribir este libro, que lo titulé Cuando conocí al Dios Amor, que fue aquel día, aquel sábado en aquel seminario, y cómo el amor de Cristo me liberó de las cadenas del mundo, porque yo verdaderamente estaba totalmente encadenada al mundo, al
a la opinión de la gente, a los me gustas, a lo que la gente pensara de mí, al placer, al poder, al poseer, ¿no? Pues eso, a todo lo que el mundo nos presenta. Y un año después, este año, en septiembre, ha salido, bueno, después de un año escribiendo que me ha costado la vida, porque no soy escritora, pero con mucho cariño lo he escrito. Es un libro autobiográfico en el que cuento mi testimonio desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, y nada, y que deseo que sea todo para dar mucha gloria a Dios, que es para lo que está escrito, para dar mucha gloria a Dios por lo misericordioso y bueno que ha sido conmigo, porque me siento súper indigna de que me haya elegido a mí para sacarme del fango, y para que pueda llegar a mucha gente y ayudarles a darse cuenta de que puedes tener absolutamente todo en la vida como lo tenía yo: dinero, muchas relaciones sociales, muchos planes, una familia maravillosa, o sea, tenerlo absolutamente todo lo que puedas querer en la vida, porque yo tenía acceso a todo lo que quisiera, y sentirte profundamente vacía, ser la más pobre del mundo, no tener nada, porque sin Dios está vacío, y es lo que yo sentía. Yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo de las redes sociales me venía mucho un pensamiento, y era que yo decía, cuando me muera, me venía este pensamiento, decía, cuando yo me muera, y qué recuerdo voy a dejar a mis hijos y qué voy a haber hecho por los demás, y decía, no, nada. No voy a haber hecho nada por los demás. Era un pensamiento que me venía mucho, pero yo rápidamente lo descartaba y decía, qué tontería, Ana, la vida son 2 días, hay que vivir, son 2 días, hay que vivir, yo tengo que vivir plenamente, no me tengo que privar de nada, y ya está, y punto. Y es verdad que en esta vida tenemos que vivir para los demás, para dar amor, y para dar el amor que nos da Dios, y para dar lo que Él nos da, y eso, y que nada, que os animo a todos a descubrir a Dios, al Dios amor.